regreso, en el bloque anterior estábamos mencionando el tema de las emociones de Navidad, y estábamos comentando que es importante organizarnos para que todas estas emociones vayamos reconociéndolas y vayamos manejándolas o haciendo hasta un plan de acción, cómo nos vamos a enfrentar a ellas, ¿no? Y entonces hablábamos del tema del perdón. Del perdón. El perdón, habríamos que preguntarnos, ¿es bueno perdonar? Sería padre tener un botón donde pudiéramos perdonar. Ahí ya perdoné, qué padrísimo, ¿no? Se aliviana. Así como me dio la idea del juego de las traes, perdonado, ya, estás perdonado, y fuera tan sencillo como eso, ¿no? Que fuera tan sencillo como eso. Entonces preguntarnos, analizar, ¿es bueno preguntar? ¿Es bueno perdonar? ¿Es bueno crecer? ¿Es bueno tener la actitud de perdonar? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo esperaba de un amigo, yo todos los 1 de enero sufro mucho porque mi abuela materna murió. Entonces yo esperaba que mi amigo estuviera conmigo el 1 de enero. Y ese amigo, pues no puede estar conmigo, quizás se fue a la playa, quizás se fue con una chava, quería disfrutar su vida, tenía otras prioridades. Entonces yo necesito aprender a perdonar. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pueda yo posibilitar? ¿Qué es lo que me posibilita que yo pueda perdonar? El analizar, el comprender. Porque yo podría irme por la venganza, no verlo más, pensar que él me traicionó, que eso no era lo que esperaba, que se fue cuando yo lo necesitaba. Puedo ponerme en esa actitud y estar más rencorosa, o ingresar a un espacio, a una terapia donde yo pueda percibir en qué estado estaba esa persona, por qué no me acompañó, por qué hizo lo que hizo y qué es lo que lo llevó a irse de viaje en ese momento. Yo creo que aquí es un poco esto, ¿no? Este es un ejemplo muy específico, pero creo que todos tenemos eventos a lo largo de este año que nos pusieron en problemas con alguien. Sí. Y alguien a quien sentimos un resentimiento, por quien tenemos una sensación de enfado o de enojo, y que debemos de perdonar. Entonces, creo que el tema perdono y olvido, perdono y dejo ir las cosas, es importante antes de entrar a estas fechas y decirme a mí mismo, preguntarme a mí mismo, bueno, ¿qué es lo que quiero? También ¿Voy a llegar perdonarme nada a mí más mismo así, o voy a trabajar algo antes de llegar a estos días? Y no estamos yéndonos a la parte religiosa, pero sí quisiera compararlo un poco con ese tema que se manejan durante las pastorelas, que son eventos a los que vamos a acudir todos porque las hay en las escuelas de los niños, porque las hay en algún lugar que visitamos, y mencionan estos 7 pecados capitales que están muy relacionados a las emociones que nosotros estamos manejando, y creo que al final de cuentas empiezan a tener los pastores y los que forman parte de esta pastorela eventos donde se enojan, hasta que en algún momento llegan a sentir ese amor y decir, bueno, pues es que finalmente nació Jesús. Finalmente esto es lo que estamos celebrando, es el sentido de la Navidad. Entonces, si yo estoy festejando el nacimiento de una persona tan importante en la historia de la humanidad, que me enseñó que lo primero que debe haber es amor, ¿cómo no voy a perdonar a mi hermano? ¿Cómo no voy a perdonar a alguien de mi familia por un evento que seguramente no tiene tanta importancia? Y aunque lo fuera, a lo mejor ya no voy a poder restablecer la relación con esa persona, porque lo que hizo fue demasiado fuerte para mí. Pero voy a darme el espacio para poder convivir con la persona y para poder perdonar. O si yo me pongo en el segundo nivel, porque el primero ya hablamos que es el rencor, el enojo, el coraje, etcétera. En el segundo nivel, en donde yo puedo analizar, puedo comprender, ponerme en los zapatos del otro y ver por qué tuvo esas prioridades diferentes a las mías, puedo perdonar, olvidar, respirar, y eso es un alivio, va a ser un alivio para mí, porque el rencor es como tener un veneno que en lugar de dárselo a la persona que te ha lastimado, te lo tomas tú. Entonces eso se convierte en cáncer, enfermedades, en miedos callados, en espacios, en dolores, sufrimiento, soledad y por lo tanto enfermedad. ¿No? De todas estas emociones que lo único que las alimenta soy yo. ¿Soy yo quien les da espacio o las paro y digo, bueno, ya basta, ¿no? Ya basta de este enojo con determinada persona? A mí se me ocurre muchas veces un tema muy muy dramático, es el tema del divorcio. Y dado muchas veces por el engaño. Y si me pregunta ahorita una mujer que
vio, o sea, que se dio cuenta que estaba siendo engañada, un hombre que estaba siendo engañado a lo largo de este año, dice, ¿cómo voy a perdonar a esta persona? La vas a perdonar en función de liberarte tú y de darte el espacio de tener una fiesta en paz y no lleno de reflexionar resentimientos y para de poder coraje. comprender, para poder perdonar. Y sí duele, el dolor existe, el dolor en las emociones es real, pero también es un Pero ese punto dolor viene del no razonamiento. de que yo decida. Y de que Sí. yo decido seguir mal. Sí, exacto. Y de que yo no decido. querer tener el espacio para sentarme y reflexionar. Por eso comprender y perdonar son conceptos muy cercanos en el que se relacionan. Y ahí viene otro punto. Porque que es- mientras uno más comprende, mal lo puede resolver, pero mira, yo creo que otro punto que es muy importante es el agradecimiento. así. O sea, tú no puedes perdonar a alguien con quien no sientas un cierto nivel de agradecimiento. Y si hay un conflicto es que antes hubo una relación. Entonces, en ese análisis que voy a hacer, vamos a retomar el ejemplo que di, un engaño en una pareja. Antes de que hubiera el engaño, tiempo antes, por algo estaban juntos y compartieron cosas. Agradece todo eso que recibiste, inclusive Las golpe, vivencias malas que te permitieron obtener el aprendizaje para que tú pudieras salir adelante. Ese aprendizaje es algo que se debe de agradecer. Por eso decimos en el Thanksgiving, agradezco todo lo bueno y todo lo malo que me ha pasado, porque gracias a eso yo he podido reflexionar, salir adelante y estar en paz conmigo mismo. Exactamente. Y ese es el conocerme. punto. El que yo aprenda de cada evento de mi vida algo que sea positivo para mí. Es aunque que el Ingrid, evento no lo fuera. Ingrid, hay gente que viene, no se conoce, no sabe quién es, nada más le interesa el fashion, la moda, tener a sus hijos en la escuela cara, se muere y adiós. O sea, nunca se conoció, nunca reflexionó, no le interesó más allá de nada. Y o sea, eso no le va a permitir perdonarse, ni relacionarse, ni consigo mismo, ni agradecer. Mira, yo creo que aquí te voy a volver a tomar el tema del día de Navidad o de las fiestas que son previas a la Navidad donde las familias empiezan a reunir. Es muy común que las personas, hasta inclusive por la atmósfera que se hace, por el tema de que a veces hasta ingieren un poco de alcohol, empiezan a aflorar estas emociones. Entonces hay quien se empieza a sentir sensible y abre la puerta a decir cosas. Es un momento que el malacopa. Y pues a veces ni es el malacopa, nada más te voy a decir unos agradecimientos y entonces toca las fibras sensibles de otros que están sentados a la mesa y empieza un destaparse una serie de situaciones. Entonces creo que ahí es donde antes de que yo empiece a agarrarle coraje a otro, a los demás, de lo que dice, debo de agradecer las palabras que me digan y saber reconocer si lo que me están diciendo es así y así fue como ocurrió, o si simplemente esa persona envuelta por una serie de circunstancias está diciendo algo que no es real. Sí, una clave para poder perdonar es el que yo pueda expresar, como está diciendo Ingrid, el que yo pueda expresar con mucha franqueza, con respeto, el malestar que tuve, el malestar que esa persona me ha causado, son esos dos pilares en los que se apoya el perdón. En poder expresar, en poder comprender, en poder entender, en poder analizar y en ponerte en los zapatos de la otra persona. Y también en disminuir tus expectativas. Y si por un lado yo voy a recibir estas palabras que alguien me diga que son fuertes, si no se lo puedo decir, externarlo, puedo decirme a mí mismo, te agradezco mucho lo que me estás diciendo y voy a tomar consideración de las palabras y tal vez voy a trabajar en lo que me estás diciendo porque me estoy dando cuenta que así es. O simplemente pues te agradezco tus palabras y reflexionaré sobre eso, punto, sin más emoción, sin más, y ahora te voy a decir a ti lo que te mereces, ¿no? O la otra que también pasa es puro fingir. Sí. Voy a fingir y le voy a decir que qué hermosa está. ¿Qué necesidad de estar diciendo cosas que realmente no siento? Saluda a las personas, sé educado, pero no tienes que ir a decir, ay, es que te ves tan hermosa, ay, ¿cómo has bajado de peso? Te ves linda, y por dentro estoy pensando exactamente lo contrario. Esto va generando atmósferas muy difíciles, muy tensas. Porque además estoy dando un mal ejemplo a mis hijos, estoy siendo incongruente, porque ellos saben perfectamente que atrás de la persona digo un montón de cosas de ella y luego mi mamá, ¿por qué le dice eso si el otro día estaba diciendo que estaba muy gorda y que era fea y no sé qué tanto, ¿no? Entonces creo que hay que ser un poco congruentes. Todo esto nos va a ayudar a que nosotros al final de la historia no nos sintamos culpables de saber que estuvimos diciendo cosas que no estaban bien. Y si yo no puedo perdonar, si sigo en el rencor, si tengo miedos, ¿por qué? ¿Qué puedo hacer, doctora? Pues
¿qué puede hacer? Buscar un espacio, sentarse, razonar. Implica razonar. Si la persona sigue enojada por años y años por la infidelidad o por lo que sea, esa persona no tiene la capacidad de razonar, tiene que buscar un espacio para poder aliviarse. Claro. Y